Bienvenidos a una breve explicación sobre la pancreatitis aguda y su fisiopatología. La pancreatitis aguda es una lesión reversible del parénquima pancreático asociado a la inflamación. Se puede dividir en intersticial, usualmente autolimitada, hasta necrotizante que se relaciona con la severidad y las manifestaciones sistémicas. Para hablar de esta entidad es importante recordar la anatomía. El páncreas es un órgano retroperitoneal mixto con componente exocrino y endocrino, ubicado en la región epigástrica. Se compone de una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Limita en su región anterior con el estómago, en su parte inferior con la cuarta porción del duodeno y lateralmente en la región de la cola con el vaso, la cabeza y el cuello con la segunda porción del duodeno. Adicionalmente, en su región inferior aparecen la arteria y la vena mesentérica superiores. En esta diapositiva podemos ver la vesícula biliar, con la que guarda fuerte relación gracias al conducto colédoco y al conducto pancreático. Se encuentra irrigado por la arteria pancreática dorsal inferior y mayor, que son ramas de la arteria esplénica. Esta a su vez se origina del tronco celíaco de la aorta abdominal. De nuevo, una imagen con algunos de los límites anatómicos del páncreas. De manera simplificada, podemos entender la fisiopatología de la enfermedad comprendiendo la fisiología. El páncreas exocrino, el más implicado en la injuria, secreta diariamente de 1.500 a 3.000 mililitros de fluido isoosmolar que contiene las enzimas importantes en la digestión. Este está influenciado por varios sistemas que interactúan como el sistema hormonal y el neuronal. El ácido gástrico estimula la liberación de secretina por parte del duodeno y este péptido a su vez estimula la secreción de agua y electrolitos de las células ductales del páncreas. Por otro lado, los ácidos grasos de cadena larga provenientes de la dieta y ciertos aminoácidos como el triptófano y la valina estimulan la secreción de colecistoquinina del duodeno y la porción proximal del yeyuno, que estimulan la liberación de enzimas de las células acinales del páncreas. El sistema nervioso parasimpático, por medio del nervio vago, también ejerce cierto control en este proceso. Este sistema tiene sus respectivos inhibidores, como lo son la somatostatina, el péptido YY, el neuropéptido Y y el glucagón, entre otros. En las células acinales se produce la mayor producción y liberación de las enzimas. Estas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y se procesan en el aparato de Golgi, quien se encarga de distribuirlos en los gránulos decimógenos o incluso en los lisosomas. Los zimógenos contienen una versión inactiva de las enzimas. Además, se producen inhibidores de proteasa, llamados SPINK1, que pueden unirse a la tripsina y desactivarla. Adicionalmente, bajos niveles de calcio impiden la liberación de estos gránulos decimógenos. De esta manera, el páncreas evita su autodestrucción. Las enzimas lipolíticas son la lipasa, la fosfolipasa A2 y la colesterolasa. Las enzimas proteolíticas son la tripsina, la quimotripsina, carboxipeptidasa y aminopeptidasa. Las enzimas amilolíticas son la amilasa y la hidrolasa. Si estas enzimas no son correctamente empaquetadas en su forma inactiva o son activadas antes de llegar a la luz del duodeno, procederán a realizar su actividad con los componentes del tejido pancreático y se produce la pancreatitis aguda. Este proceso consiste en tres fases. La primera fase se caracteriza por activación intrapancreática de las enzimas y la injuria acinar dada especialmente por la tripsina. La segunda fase implica la activación quimiotaxis y secuestro de células proinflamatorias como los macrófagos y los linfocitos que originan el aumento de la inflamación intrapancreática. La tercera fase consiste en la activación de más tripsina y la aparición de eleastasas, esta vez por parte del complejo inflamatorio, lo que va a originar edema, hemorragia intersticial, daño vascular, necrosis grasa y finalmente necrosis pancreática. La etiología es múltiple y varía de acuerdo a cada país. En nuestro medio encontramos la colelitiasis como primera causa.
Muchas veces es asintomática y solo se diagnostica debido a la aparición de la pancreatitis. En muchos casos se forman microlitiasis intrapancreática. La segunda causa es el consumo crónico o incluso agudo en algunos casos de alcohol. Seguido de estas, encontramos la hipertrigliceridemia. Existe factor de riesgo cuando se encuentran niveles iguales o superiores a 500 miligramos por decilitro y una gran sospecha cuando son mayores de 1000. Teniendo en cuenta el desarrollo de obesidad y síndrome metabólico en los últimos años, esta etiología ha ido en aumento. Algunos medicamentos han sido descritos como causantes de pancreatitis aguda. Los que encontramos como clase 1 son aquellos en los que se han reportado 20 casos y cada uno con una reaparición de la enfermedad posterior a una remisión. Los clase 2 se han presentado 10 casos con al menos una reaparición en algún caso. Es importante destacar que si bien no es una causa común, es necesario tenerla en cuenta como parte de los diagnósticos diferenciales, teniendo en cuenta que son medicamentos de uso diario en la práctica médica. Se han reportado casos posteriores a CEPRE, sobre todo en población joven. Finalmente, encontramos el trauma como etiología en nuestro país, ya que este puede generar daño en el tejido con posterior liberación de grandes cantidades de enzimas. Gracias por su atención, esperamos que haya sido una guía rápida para entender la fisiopatología de esta entidad.